Volvía a su choza para morir en soledad, pero una ladrona cambió el final de su vida. Había sido guerrero, cazador, protector. Un apache de los de antes, curtido por el sol y las pérdidas, marcado por cicatrices que hablaban de batallas, pero también de ausencias. Cuando las heridas de su cuerpo ya no podían cerrarse y el tiempo le pesaba más que el silencio de la montaña, decidió volver a su choza de infancia, lejos de todo, a esperar la muerte en paz. No buscaba compasión, ni compañía, ni consuelo. Solo quería cerrar los ojos una última vez bajo el mismo techo que lo vio nacer. Pero al llegar, la encontró, una mujer harapienta, asustada y hambrienta, que se había escondido allí huyendo de todos. Una ladrona, dijeron otros. Una desgraciada sin rumbo, sin nombre, sin derecho a nada. Él, que lo había perdido todo, debería haberla echado. Pero no lo hizo. Y ese gesto lo cambió todo. Porque a veces el destino se disfraza de intruso. Y lo que parece el final, es apenas el comienzo de otra forma de vivir, de sentir, de sanar. En esta historia no hay príncipes ni grandes gestas. Solo dos almas rotas que se encontraron cuando ya no esperaban nada. Él, olvidado por el mundo. Ella, rechazada por todos. Pero entre ellos no hubo juicios, solo miradas limpias y silencios compartidos. ¿Qué puede surgir de la unión entre un apache que solo quería morir y una mujer a la que nadie quería cerca? Tal vez algo que aún no tenía nombre, pero que se parecía mucho al amor. Quédate, porque esta historia no es solo de ellos, también es tuya, si alguna vez te sentiste fuera de lugar, invisible o sin esperanza. Suscríbete al canal si tú también crees que nadie debería marcharse de este mundo sin haber sentido al menos una vez el calor de una mirada que no juzga, que abraza. Y no te vayas, porque solo si escuchas hasta el final sabrás qué fuerza los unió en medio del silencio, y cómo, sin buscarlo, se salvaron el uno al otro. Volvía solo, con la espalda vencida y la mirada perdida entre los pliegues de un horizonte que ya no le prometía nada. Nadie lo esperaba, y eso, lejos de dolerle, le ofrecía una extraña forma de paz. Porque el dolor se cansa también de sí mismo, y después de demasiadas lunas cargando con el peso de la guerra, de las pérdidas y del silencio, aquel apache herido ya no buscaba redención ni descanso, buscaba desaparecer, como se apagan las brasas cuando el viento deja de acariciarlas. Su caballo, viejo como él, avanzaba despacio, casi por inercia, como si también supiera que el destino no tenía prisa. Había combatido en las llanuras, había sangrado en las rocas, había perdido a su hermano por la espalda de un traidor y enterrado a su mujer sin poder llorar frente a los demás. Su nombre, antaño pronunciado con respeto, ahora flotaba solo en su memoria. Se llamaba Nantan, que en su lengua significaba el que habla por los demás, pero hacía tiempo que nadie le pedía consejo, y menos aún, compañía. Las nuevas generaciones no querían historias de honor, sino caminos rápidos hacia el poder o el olvido. Y él, que había dado su vida por proteger la tierra y a su gente, ahora volvía a su choza, escondida en lo alto de un cañón olvidado, para morir sin hacer ruido, como mueren los lobos viejos cuando el invierno ya los ha vencido por dentro. Era primavera, pero el aire todavía traía ráfagas frías al caer la tarde. El suelo estaba seco, cubierto de huellas de aves pequeñas, y el sol se colaba entre las ramas con la ternura de una despedida. Nantan había elegido ese momento para volver porque el deshielo le permitía subir hasta su antigua morada sin que el camino lo devorara antes. Llevaba consigo solo una manta gruesa, una flauta rota y una bolsa con carne seca. El resto lo había dejado atrás, incluyendo sus armas, que enterró bajo una piedra hace 3 días. No las necesitaba ya. Quien ha decidido morir no teme al peligro. Lo acepta. La choza seguía ahí. Más pequeña de lo que recordaba, pero erguida, firme, como si hubiese estado esperándolo todos esos años. Los troncos estaban agrietados, y el techo, cubierto de musgo, apenas podía contener el suspiro del viento.
Nantan desmontó sin decir palabra, acarició la puerta con la palma de la mano y empujó suavemente. No crujió. Simplemente se abrió. Y dentro, algo no cuadraba. El fuego aún estaba caliente. No lo vio al principio. Solo percibió un leve temblor en el aire, un olor extraño, y el murmullo sutil de algo que se oculta. Había aprendido a detectar esos signos en la guerra, cuando una trampa podía estar hecha de un simple respiro mal contenido. Se quedó quieto, como un árbol que escucha. Y entonces, desde el rincón más oscuro de la cabaña, algo se movió. No era un animal. Era una figura humana, delgada, cubierta con telas raídas, y con los ojos como platos brillando en la penumbra. Una mujer. Durante un largo instante, ninguno de los dos dijo nada. Pero tampoco hacía falta. Él comprendió de inmediato. No era una invasora. No era una amenaza. Era alguien que, como él, ya no tenía a dónde ir. Ella había hecho del abandono su refugio, y sin saberlo, había tomado la misma decisión que él, esconderse en la última esquina del mundo, allí donde nadie los recordara. Y sin embargo, ahora estaban los dos. En el mismo sitio. En el mismo momento. Nantan no preguntó. No juzgó. Solo se sentó junto al fuego, a una distancia prudente, como un viajero que no desea perturbar el sueño de los espíritus. Sacó un pedazo de carne seca y lo dejó entre ellos, sobre la tierra. Fue su forma de decir entiendo. La mujer lo miró con recelo, pero no huyó. Tenía el rostro cubierto de polvo, las manos con marcas de espinas, y una manta sucia que la envolvía como un capullo que ya no quería florecer. Su edad era incierta, como si los años la hubieran golpeado antes de tiempo. Pero había en su expresión algo que él reconoció al instante, el cansancio de quien ha tenido que huir durante demasiado tiempo. Esa noche no durmieron del todo. Cada uno fingió hacerlo, con los ojos entrecerrados, escuchando los movimientos del otro, respirando el mismo aire denso y lento. No había palabras, ni promesas. Solo presencia. Y en la soledad, eso ya era un milagro. Al amanecer, el fuego seguía encendido. Y ella seguía allí. Nantan salió sin hacer ruido. Caminó hasta el manantial que recordaba entre las piedras, y llenó 2 cuencos con agua fría. Al regresar, ella lo estaba observando desde la entrada. Aún no hablaba. Pero no se había ido. Bebió. Comió del resto de carne seca. Y luego, con voz apenas audible, dijo su nombre. No el verdadero. Uno nuevo. Uno que se había dado a sí misma, como hacen los que han perdido el pasado. Kiona. Significa mirlo en la nieve. Un ave pequeña que canta cuando todo parece muerto. Nantan asintió en silencio. Le pareció un buen nombre. Ella no explicó de dónde venía. Y él no lo pidió. Así comenzó algo que ninguno de los dos esperaba. No una amistad, ni un pacto. Solo el tenue hilo de la compañía compartida entre los que ya no creen en las palabras. 2 seres marcados por heridas invisibles, compartiendo el calor de un fuego que había empezado sin permiso y que ahora nadie se atrevía a apagar. Kiona no era su verdadero nombre, pero tampoco importaba. Había pasado tanto tiempo huyendo que ya no quedaba mucho de la niña que una vez fue, ni de la joven que creyó en los abrazos o en los regresos. Desde muy temprano había aprendido que el mundo no siempre es justo con los corazones frágiles, y que una mujer sola, sin tierra ni apellido, debía aprender a caminar entre sombras si quería seguir con vida. No robaba por codicia ni por costumbre. Robaba porque no había otra forma. Robaba lo que otros no echarían de menos, un mendrugo de pan, un trapo viejo, una papa olvidada en el fondo de un cesto. Y cuando la suerte la abandonaba, se metía entre las casas vacías y rezaba en silencio para que nadie regresara mientras ella dormía en el suelo. Su cuerpo hablaba por ella.
Tenía los huesos marcados en la piel y los pasos aprendidos del miedo. Cada gesto estaba medido por la necesidad de no llamar la atención. Los ojos, oscuros y atentos, eran como los de un ciervo herido, siempre listos para correr, pero deseando no tener que hacerlo nunca más. Y aún así, había elegido esa choza para detenerse. No porque creyera que estaría sola para siempre, sino porque ya no tenía fuerza para seguir. Allí, entre madera vieja y silencio, pensaba que tal vez el destino le permitiría desaparecer sin ruido. Pero Nantan llegó, y con él, algo que ella no había sentido en mucho tiempo, la inquietud de no estar sola y de no ser rechazada. Los primeros días fueron tensos, aunque ninguno de los dos dijo una palabra más de la necesaria. Se compartían el fuego y los silencios. Nantan salía al amanecer a recoger raíces, buscar agua y sentarse durante horas en una roca mirando hacia el valle. Kiona limpiaba el interior de la cabaña con gestos automáticos, como quien no espera agradecimiento. En las noches, comían lo que hubiese, a veces en completo silencio, otras con un leve asentimiento como señal de gratitud. Y aunque no cruzaban historias, sus miradas hablaban. Él reconocía en ella algo que la guerra le había enseñado a ver, la dignidad en medio del hambre. La dignidad de quien ha tenido que hacer cosas duras para no morir, pero nunca ha dejado de ser persona. A veces, al verla dormir, Nantan pensaba en su hermana menor. Ella también había tenido los ojos grandes y las manos frías, y también había desaparecido una noche sin dejar rastro. Nunca supo si fue llevada, si huyó o si simplemente se cansó del miedo. Había vivido con esa ausencia como quien carga una piedra en el pecho, y ahora, sin buscarlo, una parte de aquel recuerdo parecía revivir en la figura de Kiona. No era ella, lo sabía, pero el eco era lo bastante fuerte como para despertar en él algo parecido al cuidado. Kiona, por su parte, lo observaba a través del rabillo del ojo mientras barría o encendía el fuego. Nunca había conocido a un hombre que no la mirara con intención o desconfianza. Pero Nantan no la tocaba, no la interrogaba, no la mandaba. Solo compartía espacio. Su manera de existir era tranquila, como si el tiempo ya no le doliera. Y eso, para ella, era extraño. La hacía bajar un poco la guardia. Comenzó, sin darse cuenta, a ponerle atención a sus silencios. A cómo se sentaba, a cómo sostenía los objetos con manos cansadas pero firmes. A cómo soplaba suavemente sobre el cuenco de caldo antes de beber. Pequeños gestos que le hablaban de otra vida, de un pasado que había sido noble y que aún latía bajo su piel curtida. Un día, mientras él reparaba la entrada de la cabaña con ramas nuevas, Kiona dejó algo junto al fuego, una piedra pulida que había encontrado cerca del arroyo. No tenía valor alguno. Solo era suave y redonda, como esas que uno lleva en el bolsillo cuando es niño y cree que guarda un tesoro. No dijo nada al dejarla, pero él la vio. No la tocó enseguida. Esperó hasta la noche, cuando Kiona ya dormía. Entonces, la tomó entre sus dedos y la sostuvo largo rato. Era un gesto pequeño, sí, pero en el mundo de quienes han perdido tanto, un gesto así es un puente. Y así, sin palabras, comenzó a formarse algo entre ellos. No amor, al menos no aún. Era más bien una tregua. Una forma de respeto que se construía día tras día, en el compartir del pan, en el reparto de la leña, en los cuidados pequeños que nadie pedía pero que ambos ofrecían. Él comenzó a cazar de nuevo, aunque con torpeza. Ella recogía plantas que conocía desde niña, algunas comestibles, otras útiles para curar. Juntos, sin decirlo, empezaron a reconstruir lo básico. No por esperanza, sino por costumbre. Porque cuando dos almas cansadas se reconocen, a veces el simple hecho de respirar junto a otro se convierte en un motivo para seguir. En el fondo, Kiona seguía desconfiando. No de él, sino del destino. Sabía que todo lo que empieza se rompe.
que los lugares seguros a menudo son ilusiones que se desvanecen con la primera tormenta. Pero una parte de ella, pequeña, temblorosa, quería creer que esta vez sería distinto, que tal vez no tenía que huir, que tal vez podía quedarse. Y Nantan, aunque nunca lo diría en voz alta, empezaba a sentir que su muerte podía esperar, que había algo en esa choza, ahora habitada de nuevo, que merecía su presencia un poco más. Tal vez no se trataba de sobrevivir. Tal vez era algo más profundo, el deseo de no morir como un hombre solo. Porque a veces, lo más valiente no es enfrentarse a la guerra, sino permitir que alguien más se quede contigo cuando ya habías decidido irte. La cabaña donde se refugiaban no era más que un puñado de troncos torcidos, con un techo desigual y suelo de tierra. El viento se colaba por las rendijas, y el humo del fuego se arremolinaba dentro como si también quisiera quedarse. Pero para ellos, ese rincón olvidado del mundo se fue convirtiendo en un lugar sagrado. No por su belleza, sino por su silencio. Por lo que no exigía. Por cómo los aceptaba, rotos y todo, sin pedirles explicaciones. Nantan, que había regresado solo para morir, empezó a darse cuenta de que aquel espacio estaba cambiando con su sola presencia, y con la de ella. Kiona, que al principio dormía en un rincón alejada, comenzó a extender su manta más cerca del fuego. No por confianza, sino por frío, se dijo. Pero también porque sentía que ese fuego, encendido por él, tenía algo distinto. No era solo calor. Era compañía. Cada noche, la choza se llenaba de ruidos leves, el crujir de la madera, el chisporroteo de las brasas, el murmullo de la respiración compartida. Y en ese pequeño universo de sonidos humildes, empezaban a reconocerse sin palabras. Los días seguían siendo duros. Las tareas eran muchas y el cuerpo de Nantan, aunque fuerte, ya no respondía como antes. Las heridas que traía consigo no eran todas visibles. Había una que se alojaba en su pecho, profunda y callada, que lo hacía respirar con esfuerzo al subir la colina. Un dolor que llegaba en oleadas, a veces por el recuerdo de quienes ya no estaban, otras por el peso de haber sobrevivido. Kiona lo notaba. Lo veía detenerse a mitad del camino, apoyarse en una roca, quedarse quieto mientras el viento le acariciaba el rostro como si intentara calmarlo. Pero nunca se quejaba. Y eso, para ella, era una lección. Ella también cargaba lo suyo. En las madrugadas, a veces despertaba de golpe, con el cuerpo tenso y el rostro cubierto de sudor. Pesadillas, tal vez. Recuerdos, seguramente. Nantan, sin moverse, abría los ojos desde su rincón y la miraba hasta que se volvía a dormir. Nunca le preguntó. Nunca la forzó a contar. Y ese respeto fue lo que más la conmovió. En un mundo donde todos querían saber, él simplemente aceptaba. Como si dijera con su silencio, no tienes que explicarte. Ya has sufrido bastante. Con el paso de las lunas, la choza empezó a parecer más viva. Kiona reparó los agujeros con trapos que encontraba en el bosque. Nantan fabricó un banco de madera y talló en él una figura sencilla, dos ramas cruzadas, símbolo de los caminos que se encuentran. No lo explicó, pero ella lo entendió. Cada detalle, cada mejora que hacían al lugar, era un gesto hacia el otro. No lo hablaban, pero se construían mutuamente en cada acto. Como quien riega una planta sin esperar verla florecer, pero lo hace igual. Una tarde, encontraron juntos una vieja vasija semienterrada cerca del manantial. Era de barro, agrietada pero entera. Decidieron limpiarla y colocarla junto al fuego para calentar agua. Nadie dijo que era un símbolo, pero los dos lo sintieron así. Era como ellos, herida, olvidada, pero aún capaz de contener vida. Cada vez que hervía el agua en su interior, parecía que algo nuevo nacía entre ellos, algo tibio, pequeño y fuerte. Los ritmos del día se volvieron una coreografía silenciosa.
Nantan salía al alba. Kiona recogía plantas al mediodía. En la tarde, cocinaban juntos sin hablar demasiado. No necesitaban hacerlo. En sus movimientos había una armonía que no se aprendía con palabras, sino con presencia. Con la certeza de que el otro estaría ahí, no para salvarte, sino simplemente para quedarse. Una vez, mientras ella recogía ramas, se cortó la palma con una espina. No fue una herida profunda, pero sangraba. Nantan, al verla llegar con la mano envuelta, se levantó sin decir nada, buscó un trozo de corteza de abedul, lo remojó y lo aplicó con cuidado. Sus dedos eran torpes, pero delicados. Kiona lo miró sin moverse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una ternura que no dolía. Él tampoco dijo nada. Solo esperó a que el vendaje quedara firme, y luego se sentó de nuevo. Pero en ese gesto quedaba dicho todo lo que las palabras no podían nombrar. La noche cayó con lentitud ese día, como si el cielo también quisiera acompañarlos. Las estrellas salieron una a una, y ambos salieron a sentarse fuera de la choza. El valle se extendía en sombras suaves, y el viento traía olor a tierra fresca. Kiona apoyó la cabeza sobre sus rodillas, sin pensar. Nantan no se movió. Dejaron que el silencio hablara, que el mundo respirara con ellos. En ese momento, la choza ya no era solo un refugio. Era una especie de altar. Un lugar donde dos mundos rotos habían decidido no pelear más. Donde lo humano podía ser frágil, y lo frágil, digno. No eran pareja. No eran familia. No sabían qué eran. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que estaban exactamente donde debían estar. Y aunque el destino aún no había mostrado todas sus cartas, algo en el aire les decía que no todo estaba dicho. Que a veces, los encuentros más inesperados son los que traen las respuestas que uno ya había dejado de buscar. Porque hay lugares donde el alma, sencillamente, se detiene a curarse. Y aquella choza, perdida en lo alto del cañón, se había vuelto uno de ellos. El paso del tiempo en la choza no se medía con calendarios ni estaciones. Se medía en gestos pequeños. En el cuenco que se dejaba más lleno para el otro. En la leña que aparecía cortada sin que nadie lo pidiera. En la forma en que Kiona doblaba la manta de Nantan cuando él salía temprano. O en cómo él, a pesar de su cuerpo cansado, se adelantaba en el sendero para apartarle las ramas más altas y dejarle el camino libre. No necesitaban hablar de lo que hacían. No había promesas, ni acuerdos, ni obligaciones. Solo una forma antigua y serena de decir te veo sin usar palabras. Nantan había pasado la vida creyendo que el deber se cumplía con armas en la mano y con la espalda recta. Pero en esos días junto a Kiona comenzó a descubrir otro tipo de fuerza. No la del guerrero, sino la del que permanece. La del que escucha. La del que espera sin exigir. Y esa forma de estar, tan sencilla y a la vez tan profunda, le hacía sentirse útil de un modo nuevo. Ya no era el protector de una tribu, ni el defensor de un territorio. Ahora era simplemente un hombre que ofrecía su compañía, su comida y su silencio a una mujer que, como él, ya no esperaba nada. Kiona, por su parte, empezaba a notar que el miedo dentro de ella perdía fuerza. No desaparecía por completo, porque los traumas, como los lobos, siempre acechan, pero ya no la dominaba. Había aprendido a escuchar los sonidos del bosque sin sobresaltarse. A confiar en que el fuego seguiría encendido si ella despertaba en mitad de la noche. Y eso, para alguien como ella, era casi un milagro. A veces se sorprendía mirando a Nantan mientras él dormía, preguntándose cómo un hombre tan solo y tan herido podía seguir teniendo esa calma en la mirada. Había conocido muchos rostros duros, muchos gestos secos. Pero él parecía llevar en sus arrugas una forma de ternura que no se enseñaba en ninguna parte. No eran felices.
no en el sentido en que los demás entienden la felicidad. Pero había algo en ellos que se parecía mucho a la paz. Una paz tejida con hilos humildes, pan compartido, heridas vendadas, leña apilada, palabras que no herían. Comenzaban a reconocerse en los detalles, en los ritmos del otro. Nantan sabía que ella se levantaba siempre con el primer rayo de luz, aunque no hiciera ruido. Y Kiona sabía que él jamás comía si ella no lo hacía primero. Pequeñas cortesías que, en la vida dura que habían llevado, se convertían en signos de un afecto que no necesitaba nombre. Una mañana, Kiona salió antes de que él despertara. Fue al claro donde las moras crecen silvestres. Sabía que pronto los osos se acercarían y que sería más difícil recogerlas. Caminó despacio, con una cesta hecha de ramas, como las que su madre hacía cuando aún la tenía. Recordar eso le dolió, pero no la detuvo. Cuando regresó, con las manos manchadas y los pies cansados, Nantan ya estaba afuera, reparando una grieta en el techo. No dijo nada al verla. Solo la miró con esos ojos que no presionaban, pero que lo notaban todo. Ella le tendió las moras en silencio. Él tomó un puñado, las probó, y con una leve inclinación de cabeza, le dio las gracias sin hablar. Luego, con movimientos lentos, limpió un cuenco de barro y las colocó dentro, como si fueran algo valioso. Y lo eran. No por su sabor, sino por lo que representaban, un gesto de cuidado, una caminata hecha pensando en otro. Kiona se sentó a su lado, y por unos minutos solo escucharon a los pájaros y el crujir leve del techo con el sol del mediodía. Aquel día fue distinto. Por la tarde, Nantan sacó su vieja flauta. Estaba rota, sí, pero aún podía producir algunas notas. No era música perfecta, pero era sincera. Tocó una melodía antigua, de esas que los ancianos de su tribu usaban para despedir a los muertos o recibir a los recién nacidos. Kiona la escuchó sin moverse, con los ojos fijos en el fuego. Nunca antes se la había tocado frente a ella. Y sin embargo, ahora lo hacía como si no pudiera guardárselo más. Como si una parte de su alma necesitara ser escuchada, aunque solo fuera por una vez. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Kiona no aplaudió, no sonrió. Solo colocó una de sus moras junto a la flauta y asintió. Era su forma de decir gracias. Nantan comprendió. Se quedaron ahí hasta que el sol se ocultó, cada uno con su sombra a un lado, y el fuego entre ambos. Esa noche, Nantan recordó una frase que su madre solía decir: no todo hogar tiene paredes fuertes, pero si tiene manos que no dañan, entonces es un buen lugar para quedarse. Y por primera vez en años, pensó que tal vez aún tenía un hogar. No en la cabaña, ni en la tierra, sino en la presencia de esa mujer que no lo había juzgado ni temido, y que, sin pedir nada, le ofrecía su forma de estar. Kiona, al acostarse, sintió por primera vez que tal vez merecía algo más que huir, que tal vez estaba bien dejarse cuidar, que no todo gesto amable era una trampa, que los hombres no siempre herían. Cerró los ojos con ese pensamiento, suave como un rezo. Y mientras dormían, afuera el viento soplaba entre los árboles, como si cantara para ellos. Como si el bosque, testigo de tantas despedidas, entendiera que en esa choza algo estaban haciendo. No era amor aún, pero era algo sagrado, algo que se parecía mucho a la esperanza. Cada ser humano carga con un pasado, aunque lo lleve en silencio. Y tanto Kiona como Nantan arrastraban consigo recuerdos que aún dolían como si hubieran ocurrido ayer. La choza, que ahora parecía protegerlos del frío y de la soledad, también se convirtió en un espacio donde, poco a poco, los ecos del ayer comenzaron a aflorar. No con palabras, porque ambos sabían que a veces los recuerdos no necesitan nombrarse, pero sí con gestos, miradas, silencios que duraban un poco más de lo normal. Una tarde de cielo gris, mientras recogían raíces cerca del arroyo,
Kiona se detuvo de pronto. Estaba agachada, con las manos en la tierra húmeda, cuando algo en la forma de las piedras le devolvió una imagen del pasado. Una zanja similar había sido donde la arrojaron una vez, muchos años atrás, tras acusarla de robar pan de un mercado. Era apenas una adolescente entonces, sin familia, sin techo, con más hambre que esperanza. La golpearon y la dejaron allí, como si fuera una hoja más caída del árbol. No lo contó. No dijo nada. Pero ese día, al regresar a la choza, sus ojos estaban distintos. Y Nantan lo vio. Él no preguntó. Solo le acercó un cuenco de agua tibia y se sentó frente al fuego. Ella lo tomó sin hablar. Fue su forma de decir estoy aquí. Y así, sin saberlo, la ayudó a volver de ese recuerdo oscuro. Porque no todos los pasados se sanan hablando. Algunos solo piden compañía mientras se abren paso. Nantan también tenía su propia zanja. Había sido un hombre respetado, temido incluso. Conocía la guerra como se conoce una vieja canción, con cada nota, cada pausa, cada caída. Pero lo que más le pesaba no eran los enemigos vencidos, sino los errores cometidos. Había habido una vez, una sola, en que tomó una decisión que selló el destino de muchos. Un cruce de caminos, una señal mal interpretada, y la emboscada que terminó con la vida de 5 jóvenes de su clan. Nunca se lo perdonó. Años después, aún podía ver los rostros de esos muchachos en sus sueños. A veces, los oía reír. Otras, los oía gritar. No lo contaba. No hacía falta. Pero había noches en que se despertaba con el pecho apretado, respirando como si el aire pesara. Kiona, desde su rincón, lo escuchaba. No se acercaba. No hablaba. Pero dejaba junto al fuego una taza con té de menta, tibio, suave. Y él, sin decir palabra, lo bebía. Ese pequeño ritual se repitió más de una vez. Era su manera de pedir y ofrecer perdón. De decir sé que duele, pero estás aquí. Los días seguían, y con ellos, una nueva forma de entenderse surgía entre los dos. Había en su rutina algo que no se parecía al pasado. No era huida, ni castigo, ni obligación. Era vida sencilla. Y eso, después de tanto peso a cuestas, era casi un alivio. Empezaron a hacer pequeños cambios en la choza. Kiona tejió un tapiz con hilos secos de las ramas, lo colgó junto a la entrada. Nantan colocó piedras alrededor del hogar, marcando un círculo como lo hacían los ancianos, para proteger el fuego del viento. Una mañana, encontraron en el bosque a un cachorro de coyote atrapado en una trampa antigua. Estaba herido en una pata, asustado, tembloroso. Nantan se acercó con calma, y con manos firmes lo liberó. Kiona, que observaba desde unos pasos atrás, notó algo en su rostro, una compasión tan profunda que por un momento la conmovió hasta el centro. Se llevaron al animal, lo cuidaron, lo alimentaron. No sabían si sobreviviría. Pero cada noche, Kiona se sentaba con él entre las piernas, acariciando su lomo con suavidad, como si en ese acto también curara algo dentro de sí. El cachorro, al que llamaron Nawa, que en apache significa el que regresa, se quedó. Cojeaba aún, pero seguía a Kiona a todas partes, y dormía cerca de Nantan como si lo reconociera. En él, los dos vieron un reflejo de sí mismos, herido, desconfiado, pero vivo. Y sobre todo, dispuesto a quedarse. Fue entonces cuando comprendieron que, a pesar del peso del pasado, seguían eligiendo vivir. Algunos días, Nantan hablaba al viento. No en voz alta, ni como quien espera respuesta. Solo murmuraba frases sueltas mientras caminaba entre los árboles. Kiona no lo interrumpía. Entendía que esos murmullos eran mensajes para los que ya no estaban. Como oraciones lanzadas al cielo sin esperar que regresen. Y en las noches en que la luna brillaba más,
Ella también se permitía pensar en quienes había perdido: su madre, su hermano, una amiga que la protegió en la infancia y que murió por intentar salvarla. Pensar en ellos ya no era solo dolor. Era memoria. Era decir, aún te llevo conmigo. Y así, poco a poco, la choza se volvió más que un refugio, se convirtió en un lugar de reconciliación. No con el mundo, ni con los demás, sino consigo mismos. Cada uno, a su modo, empezó a aceptar su historia sin esconderla, sin negarla. Porque si algo habían aprendido juntos era que el dolor no se borra, pero se vuelve más liviano cuando alguien lo sostiene contigo. Y en ese sostener silencioso, tan humilde y tan profundo, nació una especie de gratitud que no tenía nombre. No era amor aún, pero se le parecía. Era algo más lento, más hondo. Como una semilla que brota en una tierra que parecía yerma. Algo que decía, sin decirlo, no puedo cambiar lo que fuiste. Pero aquí, puedes ser quien eres, sin miedo. Y eso, para dos almas marcadas por el rechazo, era el regalo más grande. Porque no se trataba de olvidar. Se trataba de aprender a vivir, incluso con las cicatrices. Durante semanas, la choza se mantuvo como un pequeño santuario aislado del resto del mundo. La tierra alrededor había reverdecido, y el aire traía perfume de flores silvestres que solo brotan cuando la lluvia es justa y el silencio ha durado lo suficiente. Nantan y Kiona habían encontrado un ritmo, no perfecto, pero profundo. Una rutina que no necesitaba explicación. Se cuidaban, se acompañaban, y aunque no hablaban mucho del futuro, lo sentían en cada acto compartido. Pero toda paz, por simple que parezca, está siempre amenazada por lo que está afuera. Y ese día llegó. Fue una mañana como tantas. El cielo, despejado. El fuego, encendido. Nahua, el pequeño coyote, ya correteaba alrededor de la cabaña, juguetón y vigilante. Kiona estaba moliendo raíces para preparar una infusión que ayudaba a Nantan con sus dolores de pecho, cuando lo sintió. Una vibración en la tierra. No era fuerte, pero era distinta. Como el paso de alguien que no pertenece al lugar. Nantan lo sintió también. Dejó caer la rama que afilaba y se levantó con lentitud. No dijo nada. Caminó fuera de la choza y se quedó quieto, mirando al sendero. A lo lejos, entre los árboles, comenzaron a dibujarse siluetas. No eran muchas. 2 hombres y una mujer. Desaliñados, cansados, pero con ese andar de quienes han buscado algo sin encontrarlo y están dispuestos a tomar lo que puedan. No traían armas visibles, pero sus rostros hablaban de hambre, desconfianza y peligro. Nantan reconoció esa mirada. Era la misma que él había tenido años atrás, cuando la desesperación era más fuerte que la prudencia. Kiona se acercó a su lado, y los dos entendieron, sin hablar, que algo iba a cambiar. Los desconocidos se detuvieron a unos metros. No pidieron permiso para acercarse. Solo observaron. Uno de ellos, el más joven, señaló con la cabeza a la choza y dijo algo en voz baja que no se alcanzó a entender. El mayor, con barba espesa y manos agrietadas, dio un paso adelante. No pidió agua ni comida. No agradeció. Solo preguntó si estaban solos. Nantan no respondió. Lo miró largo rato, sin hostilidad, pero con firmeza. Esa clase de mirada que dice, aquí no se entra si no se respeta. La mujer del grupo, delgada, con ojos oscuros, miró a Kiona y bajó un poco la vista, como si la reconociera, o como si compartiera algo de su historia. Finalmente, Nantan habló. Su voz era baja, serena. Les ofreció un poco de caldo si se sentaban a descansar, pero les dejó claro que ese lugar era sagrado y que nadie pondría un pie en la choza sin su permiso. El más joven bufó. El mayor, en cambio, aceptó. Se sentaron a unos pasos.
Comieron sin decir mucho, y mientras el sol avanzaba sobre sus cabezas, los silencios se hicieron densos. Kiona observaba cada gesto. No sentía miedo, pero sí un antiguo temblor que nacía en su espalda y subía por el cuello, el presentimiento de que algo podía quebrarse. No por violencia directa, sino por lo frágil de lo que habían construido. Bastaba una palabra mal dicha, un gesto brusco, un recuerdo encendido, y todo podía desaparecer. Fue el joven quien rompió la tregua. Se levantó sin aviso y se acercó demasiado. Miró a Nahua, lo señaló con una sonrisa torcida, y preguntó si podían llevárselo. Dijo que un animal así valía algo en los pueblos. Kiona se puso de pie al instante. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos eran dos carbones encendidos. Nantan también se levantó, más lento, pero firme. Y fue entonces cuando el mayor del grupo habló. Dijo que no buscaban pelea, que solo buscaban un lugar donde pasar unos días, que venían huyendo, como tantos otros. Nantan no los juzgó. Él mismo había sido forastero en otras tierras, pero sabía que no todos los hombres saben quedarse sin arrasar. Y este era un lugar sembrado de silencio y de cuidados. No lo podían permitir. Les dio comida, agua, un poco de hierbas secas para las heridas. Pero les pidió que siguieran su camino. Les deseó bien. Y les recordó, con tono amable pero firme, que algunos lugares no están hechos para quienes aún llevan guerra en los ojos. El grupo se marchó al caer la tarde. No agradecieron. Solo se alejaron. Pero antes de perderse entre los árboles, la mujer del grupo volvió la vista hacia Kiona. Fue un segundo. Una mirada breve. Y en ella había algo parecido a la tristeza o al reconocimiento. Esa noche, Nantan y Kiona no hablaron. Comieron en silencio. Nahua dormía a sus pies. El fuego chispeaba como siempre, pero había en el aire una sensación distinta, como si algo invisible se hubiera movido dentro de ellos. Como si la visita les recordara que el mundo seguía girando allá afuera. Que la amenaza no era solo externa, sino interna, el miedo de perder lo que apenas comenzaban a construir. Kiona salió fuera. Miró el cielo estrellado. Pensó en esa mujer del grupo. En cómo había bajado la vista. En todo lo que no se dijeron. Y comprendió, con dolor, que todavía tenía heridas que no estaban cerradas. Que aún había una parte de ella que temía volver a ser despojada. Pero también supo algo nuevo. Ahora tenía algo que no estaba dispuesta a perder. Nantan. Nahua. Ese rincón de mundo que por fin le pertenecía. Cuando volvió a entrar, Nantan la miró. No preguntó dónde había estado. Solo extendió una manta extra junto al fuego. Kiona se sentó a su lado. Lo miró por un instante. Y en un gesto que nunca antes se había permitido, apoyó su cabeza en su hombro. No hablaron. No lo necesitaban. El mundo había tocado la puerta. Pero ellos habían respondido con dignidad. Con firmeza. Con compasión. Y esa noche, más que nunca, supieron que ese pequeño espacio en el desierto no era solo una choza, era un hogar que habían defendido juntos. Después de aquel encuentro con los forasteros, algo cambió en el aire de la choza. No se rompió la paz, pero sí se encendió una conciencia más clara de lo frágil que era todo lo que habían construido. Kiona y Nantan siguieron con su rutina, recogiendo plantas, reparando el techo, calentando el mismo fuego cada noche. Pero ahora lo hacían sabiendo, con más nitidez, que el tiempo era prestado, y que cada gesto tenía valor porque podía ser el último. Y lejos de entristecerlos, esa verdad los hizo más presentes, más atentos, más humanos. Nantan comenzó a tallar con más frecuencia. Usaba pedazos de madera rescatados del bosque, ramas caídas, troncos resquebrajados. Sus manos,
aunque algo torpes por la edad y las antiguas heridas, sabían crear belleza desde lo simple. Tallaba figuras pequeñas, un ave con las alas abiertas, un rostro sin boca pero con ojos compasivos, una espiral. Kiona le preguntó una vez qué significaban, y él, sin dejar de trabajar, respondió con suavidad: «Son cosas que quiero dejar aquí, cuando ya no esté». Esa frase no la asustó. Al contrario, le pareció de una nobleza inmensa. Como si, incluso en la idea de partir, él aún pensara en cuidar. Kiona también empezó a hacer cosas nuevas. Plantó semillas junto a la cabaña, no porque esperara una cosecha abundante, sino porque sentía la necesidad de ver algo crecer. Eligió un rincón que recibía sol a media tarde, lo limpió con paciencia y dejó allí, bajo la tierra húmeda, pequeños brotes de lo que alguna vez le enseñaron a sembrar: caléndulas, ajenjo y una planta que su madre usaba para curar la tos. Cada mañana la regaba en silencio. Y si alguien la hubiera observado desde lejos, habría visto a una mujer arrodillada ante la tierra, como si hiciera una oración sin palabras. El cachorro de coyote, Nahua, se había convertido en una presencia inseparable. Corría tras los pájaros, dormía entre los pies de Kiona y se recostaba contra el cuerpo de Nantan cuando él descansaba. En sus juegos inocentes parecía haber algo sagrado, una ligereza que ni Kiona ni Nantan recordaban haber sentido en años. Los tres formaban una especie de tribu silenciosa, unida por la ternura, la memoria y la voluntad de empezar de nuevo sin necesidad de borrarlo todo. Una tarde, mientras el sol descendía tras la línea de las montañas, Kiona se quedó contemplando el rostro de Nantan. Él dormía en el banco de madera, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro suavizado por el descanso. Las arrugas se le hundían más en la sombra, pero sus labios, relajados, dejaban ver una expresión de paz profunda. Ella pensó, sin saber por qué, en lo que significaba envejecer junto a alguien. No por el paso del tiempo, sino por la intimidad compartida. Por conocer las manías, los dolores, las formas de guardar silencio. Nantan despertó un rato después, y la vio con los ojos entrecerrados. No dijo nada, pero sonrió levemente, como si supiera que había estado siendo observado y que no le importaba. En ese instante, Kiona sintió un calor suave en el pecho. Algo que no dolía, pero que tampoco podía controlar. No era emoción exaltada, ni un deseo impulsivo. Era algo más calmo, más hondo, como un suspiro del alma que dice: «Sí, es esto». Al anochecer, compartieron un guiso de raíces y un poco de pan que ella había logrado hornear en una piedra caliente. Se sentaron juntos, como siempre, con Nahua hecho un ovillo entre ellos. La luna subía despacio por el cielo, y el crujir del fuego era el único sonido. Fue entonces cuando Kiona habló, con voz baja, casi como si lo dijera al viento: «Nunca antes me quedé tanto tiempo en un solo lugar». Nantan no respondió de inmediato. Solo asintió con lentitud. Luego, dijo: «Tampoco yo». Esa fue toda la conversación, y sin embargo, lo habían dicho todo. A la mañana siguiente, llovió por primera vez en semanas. Una lluvia mansa, de esas que lavan la tierra sin arrasarla. Las gotas golpeaban el techo de madera como si lo bendijeran. Kiona salió descalza a sentirla. Cerró los ojos, extendió los brazos y se dejó mojar como quien se bautiza. Nantan la miraba desde la puerta, con una mezcla de asombro y ternura. Había algo en esa mujer que seguía sorprendiendo, incluso después de tantos días compartidos. Algo que decía: «Aún hay vida en mí. Aún puedo renacer». Esa tarde, Nantan le entregó una figura que había tallado en secreto. Era una mujer envuelta en una manta, sentada junto a un lobo. No era perfecta, pero era clara. Era ella. Ella con Nahua. Ella como él la veía, fuerte, presente, parte del lugar. Kiona tomó la figura con cuidado,
La miró durante largo rato y luego la colocó junto al fuego. No dio las gracias con palabras, pero sus ojos brillaban. Y él entendió. Ambos sabían que el tiempo seguía corriendo, que los cuerpos se desgastan, que los inviernos pueden volver. Pero también sabían que lo que tenían no era menor. No era poca cosa haber encontrado un lugar donde poder simplemente ser, donde no hiciera falta huir, donde el amor, si es que se llamaba así, no se imponía ni se mendigaba. Solo estaba, como un río tranquilo que corre bajo tierra, pero que nutre todo lo que toca. Y así, sin hacer ruido, floreció entre ellos una forma de estar juntos que no necesitaba nombres ni promesas. Algo más sabio, más maduro, más duradero. Algo que decía, con cada mirada, con cada gesto, con cada silencio compartido: gracias por quedarte. Gracias por no tener miedo de verme así, tal como soy. Porque eso, en el fondo, era lo que ambos habían estado esperando toda su vida, un lugar donde el alma pudiera descansar sin esconderse. El verano se fue marchando con pasos lentos, como si supiera que aquel rincón en las montañas aún necesitaba un poco más de sol. Las noches comenzaron a enfriarse antes, y el viento se volvía más insistente entre los árboles. Nantan tosía con más frecuencia, aunque nunca se quejaba. Kiona lo notaba en sus pausas más largas al caminar, en el modo en que le temblaban las manos cuando tallaba madera o encendía el fuego. Ella no decía nada, pero comenzó a preparar con más cuidado las infusiones, a colocar su manta más cerca de la suya por las noches, a sentarse junto a él en los silencios más largos. Había algo en el aire, un presentimiento leve pero constante, como si la vida estuviera anunciando un cambio, sin prisa, pero sin vuelta atrás. Una madrugada, Nantan no se levantó al primer canto de los pájaros, como solía hacer. Kiona despertó con una extraña inquietud, y al volverse, lo vio allí, en su manta, con el rostro sereno pero inmóvil. Se acercó despacio. No sentía miedo, pero sí una calma profunda, casi sagrada. Al poner la mano sobre su pecho, lo sintió latir, pero débil. Muy débil. Él abrió los ojos y la miró. No dijo nada. Solo esbozó una sonrisa tenue, como si supiera que ella estaría ahí. Kiona se sentó junto a él, le tomó la mano y se quedó en silencio. Ese día no hicieron nada más. Nantan no salió de la choza. Kiona apenas se movió de su lado. Nawa dormía muy quieto a los pies del viejo apache, como si también entendiera que algo sagrado estaba ocurriendo. Cuando cayó la tarde, Nantan pidió, con una voz ronca, apenas un susurro, que le llevara su flauta. Ella la colocó en sus manos. Él no la tocó. Solo la sostuvo, como si se despidiera de ella, de sus sonidos, de todo lo que había representado. Después, cerró los ojos, y durante horas, solo se escuchó la respiración lenta del hombre, el crujir leve del fuego, y los pasos suaves de Kiona alrededor, cuidando, esperando, amando. La noche fue larga. El frío se coló por las rendijas como hacía tiempo no lo hacía. Kiona encendió más leña, calentó agua, y veló junto a él sin dormir. A ratos le hablaba en voz baja, contándole cosas pequeñas, cómo crecían las caléndulas, cómo Nawa había perseguido a una mariposa, cómo el aire olía distinto esa semana. Lo hacía no para distraerlo, sino para recordarle que el mundo seguía siendo hermoso, aún con su fragilidad, aún con el dolor. Al amanecer, Nantan seguía con vida, pero ya no hablaba. Solo respiraba con lentitud, con un esfuerzo casi invisible. Kiona, sentada a su lado, sostenía su mano con ambas suyas. No lloraba. No se alteraba. Había una aceptación profunda en su mirada. No era resignación, sino algo más sereno, la certeza de que lo vivido juntos ya no podía ser borrado. Que, pase lo que pase, lo que habían construido no desaparecería del todo. Porque lo verdadero,
Lo que se hizo con respeto y ternura deja huella incluso después de la partida. Fue entonces, cuando el sol apenas tocaba las ramas más altas, que Nantan abrió los ojos por última vez. No había miedo en su mirada, ni angustia. Solo calma. Sus labios se movieron apenas, y Kiona se inclinó para escucharlo. Lo que oyó fue una palabra. Una sola. Gracias. Y entonces cerró los ojos y se fue. Kiona no gritó. No sollozó. Lo miró largo rato, y después le colocó la manta hasta el pecho, como quien arropa a alguien que solo duerme. Luego abrió la puerta de la choza y salió a recibir la luz del nuevo día. El aire estaba limpio. Los árboles, quietos. Nawa se acercó a su lado y apoyó el hocico en su pierna. Ella lo acarició sin dejar de mirar al cielo. Por dentro, algo en ella se rompía, sí, pero también algo se fortalecía. Porque cuando uno ha amado de verdad, no con pasión violenta, sino con cuidado diario, la pérdida duele distinto. Duele, con gratitud. Ese mismo día, lo preparó para su descanso. No lo hizo como lo harían en un funeral, sino como quien honra a un maestro, a un compañero, a un amigo de alma. Lo vistió con su manta más limpia, le colocó la flauta entre las manos y una de las figuras talladas junto al corazón. Luego caminó hasta el lugar donde, semanas atrás, él le había señalado un roble viejo. Si algún día no vuelvo, había dicho, llévame ahí. Y ella lo hizo. Cavó con sus manos. Con paciencia. Con respeto. No lloró mientras lo hacía. Solo hablaba en voz baja, diciéndole lo que aún le quedaba por decir, que no se iría de la choza, que cuidaría el fuego, que sembraría más flores, que no tenía miedo, que él le había enseñado a quedarse. Lo enterró al pie del roble, con piedras suaves alrededor. Sobre la tierra, colocó una rama en forma de cruz, y en ella ató la figura del rostro sin boca, esa que él talló para dejar algo suyo. Y cuando terminó, se sentó en la raíz del árbol, con Nawa a su lado, y se permitió, por fin, llorar. Las lágrimas cayeron sin prisa. No eran amargas. Eran tibias, como un río que limpia. Lloró por él, por ella misma, por todo lo que nunca pudieron decirse. Pero también por lo que sí se dijeron, con los ojos, con los gestos, con los días compartidos. Porque hubo amor. No el de los cuentos, sino el que se construye en lo invisible. Kiona volvió sola a la choza. Pero ya no era la misma. Ahora sabía que podía resistir, que podía cuidar, que era capaz de amar y de ser amada. Encendió el fuego una vez más, preparó té con hojas frescas y colocó junto a la puerta una nueva figura tallada, un hombre sentado, una mujer en pie junto a él y un coyote dormido entre ambos. Y así, aunque él ya no estaba, la historia no terminó. Porque mientras alguien recuerde, mientras alguien cuide el fuego y repita los gestos del amor verdadero, nada muere del todo. Nantan no se fue. Solo se volvió tierra, árbol, viento y presencia. En la choza, bajo el cielo inmenso, aún se escucha a veces un murmullo entre las ramas. Y quienes saben escuchar, dicen que allí, donde el amor fue más fuerte que la muerte, aún vive su espíritu. Así termina esta historia, o quizás solo comienza otra. Porque aunque Nantan ya no camine por este mundo, su forma de amar, de resistir, de cuidar en silencio, permanece viva en cada rincón de esa choza, en cada paso que da Kiona, en cada amanecer que abraza el tejado con su luz. No hubo promesas ni juramentos, pero lo que compartieron fue más fuerte que el tiempo, más profundo que las palabras. Fue un amor silencioso, noble, paciente, como solo pueden sentirlo dos almas que han conocido el dolor y han elegido, aún así, quedarse. Kiona sigue ahí, entre las piedras y el viento, sembrando, cuidando, recordando. Y mientras ella recuerde, Nantan nunca habrá muerto del todo.
porque algunos vínculos no terminan con la partida, simplemente cambian de forma. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, si te ha emocionado o te ha recordado a alguien que ya no está pero dejó una huella imborrable, déjanos tu comentario. Tus palabras también son parte de este viaje. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, si crees, como nosotros, que las almas heridas también merecen un lugar donde quedarse, y que toda vida vivida con amor deja un legado que el viento no se lleva. Aquí te esperamos, con más historias que sanan, acompañan y perduran.